Capítulo 2. 16 y 17 de julio. Había llegado a Styles el 5 de julio. Ahora me ocuparé de los hechos ocurridos los días 16 y 17 de aquel mes. Para mejor conveniencia del lector, recapitularé los episodios de aquellos días con la mayor exactitud posible. Estos hechos fueron explicados posteriormente en el juicio con largos y tediosos interrogatorios. Recibí una carta de Evelyn Howard un par de días después de su marcha, en la que me decía que estaba trabajando como enfermera en el gran hospital de Mildenham, una ciudad industrial situada a unas 15 millas de Styles, y me rogaba que le hiciera saber si Mrs. Singlethorpe daba muestras de desear reconciliarse. La única sombra que enturbiaba la tranquilidad de mi estancia en Styles era la extraordinaria, y por mi parte incomprensible, predilección que mostraba Mrs. Cavendish por la compañía del Dr. Bauerstein. No podía imaginar qué veía en él, pero siempre estaba invitándole a la casa y con frecuencia hacían largas excursiones juntos. Confieso que era incapaz de ver su atractivo. El 16 de julio cayó un lunes. Fue un día muy movido. La famosa tómbola se había inaugurado el sábado anterior y aquella noche se representaría una función relacionada con la fiesta benéfica en la que Mrs. Inglethorpe recitaría un poema patriótico. Estuvimos toda la mañana muy atareados arreglando y decorando el local del pueblo donde iba a celebrarse la función. Después de comer, pasamos la tarde descansando en el jardín. Observé que la actitud de John no era del todo normal. Parecía muy excitado e inquieto. Después del té, Mrs. Inglethorpe se retiró a sus habitaciones y yo desafié a Mary Cavendish a un partido de tenis. A eso de las 7:15, Mrs. Inglethorpe nos avisó que se adelantaría la hora de la cena y que se estaba haciendo tarde. Tuvimos que darnos mucha prisa para arreglarnos a tiempo, y aún no habíamos acabado de cenar cuando el coche ya esperaba en la puerta. La función fue un gran éxito y la actuación de Mrs. Inglethorpe fue premiada con una ovación. Hubo también otros números en los que intervino Cynthia. La muchacha no regresó con nosotros porque la habían invitado a una fiesta y se quedaría a pasar la noche en casa de unos amigos que habían actuado con ella en la representación. A la mañana siguiente, Mrs. Inglethorpe desayunó en la cama, pues se encontraba fatigada, pero a las 12:30 se presentó con su energía habitual y nos arrastró a Lawrence y a mí a una comida en casa de unos amigos. Una invitación amabilísima de Mrs. Rolleston. Es hermana de Lady Tadmister. Los Rolleston vinieron a Inglaterra con Guillermo el Conquistador, una de nuestras familias más antiguas. Mary excusó su asistencia porque había quedado con Bauerstein. La comida resultó muy agradable y de regreso Lawrence sugirió que pasáramos por Tadmister, dando un rodeo de una milla escasa para visitar a Cynthia en el dispensario. A Mrs. Inglethorpe le pareció una idea excelente, pero como tenía que escribir varias cartas, dijo que nos dejaría allí y que volviéramos cuanto antes con Cynthia en el cabriolé. El portero del hospital no nos permitió la entrada hasta que apareció Cynthia y le respondió por nosotros. Estaba muy favorecida con su larga bata blanca. Nos llevó a su despacho y nos presentó a su compañero, un personaje de aspecto impresionante a quien Cynthia llamaba alegremente Nibs. «¡Qué cantidad de frascos!», exclamé, dejando vagar la mirada por la pequeña habitación. «¿Sabe usted realmente lo que hay en cada uno?» «Diga algo original», rezongó Cynthia. «Todo el que viene aquí dice lo mismo. Estamos pensando en darle un premio al primero que no diga «¿Qué cantidad de frascos?». Incluso sé qué va a decir ahora. ¿A cuántas personas ha envenenado?» Me confesé culpable. Si supieran ustedes lo fácil que es envenenar a una persona por error, no bromearían así. «Venga, vamos a tomar el té. Tenemos de todo en el armario». «No, Lawrence, ese es el armario de los venenos. En el armario grande». Tomamos el té. Ayudamos a Cynthia a fregar los cacharros. Acabábamos de recoger la última cucharilla cuando se oyó un golpe en la puerta. De pronto los rostros de Cynthia y Nibs adquirieron una expresión antipática. «Pase», dijo Cynthia con un tono seco y profesional. Una enfermera joven que parecía asustada entró con un frasco que entregó a Nibs. Este a su vez se lo dio a Cynthia, al tiempo que decía en un tono enigmático: «Hoy no estoy aquí». Cynthia cogió el frasco y lo examinó con la severidad de un juez. «Tenían que haberlo traído esta mañana». «La hermana lo siente mucho», se olvidó. La hermana debería haber leído las instrucciones que hay en la puerta. Por la expresión de la enfermera comprendí que no había ni la más remota probabilidad de que se atreviera a transmitir el mensaje a la temible hermana. «De modo que ya no se puede hacer nada hasta mañana», concluyó Cynthia. «¿No sería posible hacerlo esta noche? Estamos muy ocupados». «Pero si hay tiempo se hará», dijo Cynthia condescendiente. La enfermera se retiró y Cynthia cogió un frasco del estante, lo rellenó y lo dejó en la mesa que había en el exterior. Me eché a reír. «Una cuestión de disciplina, ¿eh? Eso es. Venga al balcón. Desde allí se ven todos los pabellones». Seguí a Cynthia y a su amigo, que me enseñaron las diferentes salas. Lawrence se quedó atrás, pero al cabo de unos segundos Cynthia se volvió y le dijo que se reuniera con nosotros. Entonces miró su reloj. «¿Nos queda algo por hacer, Nibs?» «No. Muy bien, pues cerremos y vayámonos». Aquella tarde vi a Lawrence bajo otro prisma. Al contrario que John, era muy difícil llegar a conocerlo. Era opuesto a su hermano en casi todo. Sin embargo, había cierto encanto en su modo de ser, y me pareció que, conociéndolo bien, podría tomársele gran afecto.
Por regla general, su actitud respecto a Cynthia era algo cohibida y ella, por su parte, se volvía tímida en su presencia. Pero aquella tarde estaban los dos muy alegres y charlaban como un par de chiquillos. Cuando cruzábamos el pueblo recordé que necesitaba sellos, por lo que nos detuvimos en la oficina de correos. Al salir del local tropecé con un hombre que entraba. Me hice a un lado excusándome, cuando de pronto, con una exclamación, me estrechó entre sus brazos y me besó en las mejillas afectuosamente. «Mon ami Hastings», exclamó. «Pero si es Mon ami Hastings. Poirot». Me volví hacia el cabriolet. «Cynthia, qué agradable encuentro. Es mi viejo amigo Hercule Poirot. Hace años que no nos vemos. Ya comprenderá mi alegría». «Oh, ya conocemos a Monsieur Poirot», me informó Cynthia risueña, pero no tenía la menor idea de que fuera amigo suyo. «Es cierto», dijo Poirot muy serio. «Conozco a Miss Cynthia. Si estoy aquí es gracias a la bondad de Mrs. Inglethorpe. Sí, amigo mío, ha ofrecido hospitalidad a 7 refugiados de mi país. Nosotros, los belgas, le estamos eternamente agradecidos». Poirot era un hombrecillo con un aspecto fuera de lo común. Mediría escasamente 1,60 m de estatura, pero su porte era muy digno. Su cabeza tenía la forma exacta de un huevo y acostumbraba a inclinarla ligeramente hacia un lado. Llevaba un bigote engominado de aspecto militar. La pulcritud de su atuendo era increíble. Dudo que una herida de bala pudiera dolerle tanto como una mota de polvo. Sin embargo, este curioso personaje, que lamentablemente padecía ahora una acentuada cojera, había sido en sus tiempos uno de los miembros más destacados de la policía belga. Como detective, su olfato era extraordinario y obtuvo sonoros triunfos resolviendo algunos de los casos más desconcertantes de la época. Me señaló la casa donde vivían él y sus compatriotas y prometí pasar a visitarle. Saludó ceremoniosamente a Cynthia y nos marchamos. «Es un hombre encantador», afirmó ella. «No sabía que lo conociera usted». «Han dado ustedes albergue a una celebridad», repliqué, y me dediqué durante todo el camino a recitarles las hazañas y los éxitos de Poirot. Llegamos a la casa de muy buen humor. Al atravesar el vestíbulo vimos a Mrs. Inglethorpe, que salía de su gabinete. Parecía nerviosa y trastornada. «Ah, ¿sois vosotros? ¿Pasa algo, tía Emily?», preguntó Cynthia. «Claro que no», contestó la mujer bruscamente. «¿Qué va a pasar?». Entonces, al ver a Dorcas, la doncella, que entraba en el comedor, le dijo que le llevara unos sellos de correo al gabinete. «Sí, señora». La vieja criada titubeó y dijo al fin tímidamente: «Señora, no creo que haría bien en irse a la cama. Parece usted fatigada». «Quizás tenga razón, Dorcas, sí, pero ahora no. Tengo que terminar algunas cartas para que puedan salir con el correo». «¿Ha encendido la chimenea de mi dormitorio?». «Sí, señora». «Entonces me iré a la cama inmediatamente después de cenar». Entró de nuevo en su gabinete y Cynthia se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos. «Por Dios bendito, ¿qué pasará?», le dijo a Lawrence. Al parecer él no la oyó, pues sin decir una palabra se volvió y abandonó la casa. Le propuse a Cynthia un partido de tenis antes de cenar. Ella aceptó y yo corrí escaleras arriba a buscar mi raqueta. Mrs. Cavendish bajaba en aquel momento. Tal vez fuera mi imaginación, pero parecía agitada. «¿Qué tal el paseo con el doctor Bauerstein?», pregunté con tanta indiferencia como me fue posible. «No fui», contestó bruscamente. «¿Dónde está Mrs. Inglethorpe?». «En el gabinete». Su mano se agarraba con fuerza a la barandilla. Después dio la sensación de armarse de valor por algún encuentro y a paso ligero bajó las escaleras y cruzó el vestíbulo para ir al gabinete. Unos minutos después, camino de la pista de tenis, pasé por delante de la ventana abierta del gabinete y oí sin querer la siguiente conversación. «¿Entonces no quiere usted enseñármelo?», decía Mary con la voz de una mujer que hace esfuerzos desesperados por dominarse. «Querida Mary, no tiene nada que ver con ese asunto», replicó Mrs. Inglethorpe. «Pues enséñemelo entonces». «Ya te he dicho que no es lo que te imaginas, no te incumbe en absoluto». A lo cual Mary replicó con amargura creciente: «Es evidente, debería haber supuesto que usted lo protegería». Cynthia me esperaba. En cuanto me vio, dijo: «Oiga, Hastings, ha habido una pelea tremenda. Se lo he sonsacado a Dorcas». «¿Qué clase de lío?». «Entre tía Emily y él. Espero que al fin se dé cuenta de quién es». «¿Dorcas estaba presente?». «Claro que no. Estaba cerca de la puerta por casualidad. Ha sido algo serio. Me gustaría saber el motivo». Recordé la cara gitanada de Mrs. Raikes y las advertencias de Miss Howard, pero decidí prudentemente guardar silencio mientras Cynthia agotaba todas las posibles hipótesis. Al fin comentó esperanzada: «Tía Emily lo echará de la casa y no volverá a dirigirle la palabra». Estaba ansioso por hablar con John, pero no pude encontrarlo. Era evidente que algo muy grave había ocurrido. Intenté olvidar las frases que había oído, pero a pesar de todos mis esfuerzos no lo conseguí. ¿Qué relación tendría Mary con el asunto? Cuando bajé a cenar, Mr. Inglethorpe estaba en el salón. Su rostro era tan impasible como de costumbre, y volvió a sorprenderme la extraña irrealidad de su persona. Mrs. Inglethorpe fue la última en bajar. Parecía estar todavía fatigada y durante la cena reinó un silencio un tanto forzado. Inglethorpe apenas abrió la boca. Por lo general rodeaba a su mujer de pequeñas atenciones, colocándole un cojín en la espalda e interpretando el papel de marido complaciente. Después de cenar, Mrs. Inglethorpe se retiró de nuevo a su gabinete.
Llévame allí el café, Mary. Solo tengo 5 minutos si quiero que las cartas salgan a tiempo. Cynthia y yo nos sentamos junto a la ventana abierta del salón. Mary nos trajo el café. Parecía excitada. ¿Quieren estos dos jóvenes que enciendan las luces o prefieren la semioscuridad del crepúsculo?, preguntó. Cynthia, por favor, llévale el café a Mrs. Singlethorpe. Voy a servirlo. Déjelo, Mary, yo lo haré, dijo Inglethorpe. Él mismo lo sirvió y salió de la habitación llevándolo con cuidado. Lawrence le siguió y Mrs. Cavendish se sentó junto a nosotros. Los tres permanecimos en silencio durante algún tiempo. Hacía una noche maravillosa, cálida y tranquila. Mrs. Cavendish se abanicaba suavemente con un pai-pai. Hace casi demasiado calor. Pronto tendremos tormenta. Lástima que estos momentos llenos de armonía no puedan durar. El sonido de una voz conocida que yo detestaba profundamente hizo añicos mi paraíso. El doctor Bauerstein, exclamó Cynthia, vaya a unas horas de venir. Dirigí a Mary una mirada celosa que permaneció impasible sin que se alterara la deliciosa palidez de sus mejillas. Al cabo de un par de minutos, Inglethorpe y Bauerstein se reunieron con nosotros. El médico se disculpó entre risas por entrar en el salón con aquella facha. La verdad es que estaba cubierto de barro de pies a cabeza y ofrecía un aspecto lamentable. ¿Qué ha estado usted haciendo, doctor?, preguntó Mrs. Cavendish. Tengo que disculparme, dijo el médico. No quería entrar, pero Mr. Inglethorpe insistió con tanto empeño. La verdad es, Bauerstein, que está hecho una pena, dijo John, que venía del vestíbulo. Tome una taza de café y cuéntenos qué le ha ocurrido. Gracias. Se rió con cierto desconsuelo y nos explicó que había descubierto una especie muy rara de helecho en un lugar inaccesible y que, en sus esfuerzos por alcanzarlo, había perdido pie y había caído, para su vergüenza, en una charca. Me he secado al sol, pero mi aspecto es lamentable. En ese momento, Mrs. Inglethorpe llamó a Cynthia desde el vestíbulo y la muchacha salió corriendo. ¿Quieres subirme a la caja de los papeles? Me voy a la cama. La puerta que daba al vestíbulo estaba abierta de par en par. Me había levantado al mismo tiempo que Cynthia. John estaba a mi lado. Por tanto, había 3 testigos que podían jurar que Mrs. Inglethorpe llevaba en la mano su taza de café, que aún no había probado. La presencia del médico me había estropeado la velada por completo. Creí que no iba a marcharse nunca. Sin embargo, finalmente se levantó y suspiré aliviado. Iré al pueblo con usted, dijo Inglethorpe. Tengo que ver al administrador para aclarar unas cuentas de las fincas. Se dirigió a John. No es necesario que nadie me espere levantado. Me llevaré la llave.